revelado, el inesperado amor verdadero de una empleada que transformó todo al fingir parálisis. María, una madre soltera de 34 años, respiraba profundo mientras aspiraba el aire frío en el vestíbulo del rascacielos donde trabajaba. Esa mañana, el sol apenas asomaba, pero su espíritu indomable brillaba como el metal pulido. Era limpiadora, sí, pero en su corazón latía la ambición de ofrecerle a su pequeño Diego una vida mejor en el tumultuoso barrio popular de Ciudad Juárez. Sin embargo, el contraste entre sus desahogos laborales y el amor que sentía por su hijo la consume, la precariedad le robaba el sueño cada noche. Con cada escoba que pasaba, sentía que el peso de la desigualdad se asentaba sobre sus hombros. Un día, un accidente en la oficina le ofreció la tiranía de una idea. ¿Y si fingiera parálisis? Una pequeña mentira para transformar su vida. Poco a poco, los murmullos de compasión comenzaron a rodearla como un abrazo cálido. Sus compañeros, hombres y mujeres escuderos de sus propias batallas, comenzaron a preocuparse por ella. Aquel giro de destino despertó en María algo insólito, una conexión real. En cada descanso, compartían trozos de historias desgarradoras envueltas en risas, lágrimas y esperanzas. Esa comunidad que nunca había conocido, la llenó de un amor tan poderoso que por primera vez se sintió querida y valorada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero con ese amor vino la culpa, cada abrazo se sintió como un grillete. La voz de su madre resonaba en su interior, la honestidad es un valor, María. Sus preguntas rondaban su mente. Diego, con su inocencia implacable, empezó a preguntar qué era la verdad. ¿Cómo podía ella, una madre digna, enseñarle a ser honesto cuando su vida era un constructo de mentiras? El peso de su farsa se volvía más abrumador. En cada encuentro con sus compañeros, el temor a que la verdad saliera a la luz crecía, como una sombra al acecho. Su vida dio un giro más cuando un nuevo inquilino llegó al edificio. Un hombre exitoso, que emanaba todo lo que ella deseaba ser. Detrás de sus ojos, escondía un secreto que podría desmantelar su vida. Una tarde, ese hombre la descubrió, no solo se enteró de su mentira, sino que la amenazó con revelarlo. Sus corazones, antes unidos, ahora estaban en un juego peligroso. María estaba atrapada, y la pregunta la acorralaba: ¿debería continuar con su mentira y arriesgarlo todo, o hacer frente a la verdad y perderlo todo? El turmoil de su vida era insoportable. Su corazón latía como un tambor en la tormenta. Ahora, en la noche más oscura de su vida, María comprendía que vivir con miedo no era vivir en absoluto. Todo lo que había ganado en estos días, todo ese amor, le llevaba a un punto de quiebre. Cuando un incidente en el edificio amenazó con poner en peligro a todos, se dio cuenta de que el amor justo y verdadero va más allá de la apariencia. Con cada latido de esperanza en su pecho, vislumbró una nueva oportunidad de redención. Sin embargo, el momento decisivo se acerca. ¿Podrá María enfrentarse a las consecuencias de su engaño y abrazar su verdadera fuerza? La incertidumbre le empuja hacia adelante, dejando a la audiencia en vilo. María cerró los ojos, sintiendo cómo la brisa atravesaba la ventana abierta del vestíbulo. Era un nuevo día, pero la sombra de su decisión la perseguía con más intensidad que nunca. El incidente del día anterior, el cortocircuito que causó el apagón en el edificio y el consiguiente caos, dejó una honda marca en su corazón. La mirada de sus compañeros, llenas de preocupación, se había convertido en una carga adicional. Su mentira se sentía más pesada que nunca, y mientras el eco de aquellas risas y abrazos aún resonaba en su memoria, se daba cuenta de que no podía seguir adelante así. Hoy es el día de cambiar las cosas, murmuró para sí, pero la convicción en su voz ya no sonaba tan fuerte como antes. En su mente, dibujaba un escenario donde podía acudir a sus compañeros y decirles la verdad, donde podrían comprender su angustia y hasta la admirarían por su valentía.
Sin embargo, cada vez que intentaba imaginarlo, una ola de pánico la inundaba. ¿Qué pasaría si se alejaban de ella? La idea de perder ese amor, esa conexión tan valiosa, la aterraba más que la verdad misma. Con determinación casi palpable, se dirigió a la trastienda con la intención de organizar sus pensamientos. En el camino, se cruzó con el nuevo inquilino, Javier. Su rostro, que antes le parecía admiración y desafío, ahora era un recordatorio de su turbio secreto. «Buen día, María», dijo él con una sonrisa que quería creer sincera, pero que también llevaba consigo la carga de la amenaza. No podía evitar sentir que cada palabra se convertía en una prueba de su farsa. «Buen día», Javier respondió, tratando de mantener la compostura, pero su corazón latía con fuerza. Ella sabía que debía hablar con él. Debía resolver ese asunto antes de que se hiciera aún más complicado. «¿Podemos hablar?», preguntó, en un hilo de voz que apenas rozó el aire. Él la miró con curiosidad, y luego asintió, guiándola hacia un rincón menos concurrido del edificio. El silencio que reinaba entre ellos se sentía pesado, como si la verdad estuviera a punto de desembocar en su conversación. «Sé que lo que hiciste no fue fácil», comenzó Javier, su voz suave pero firme. «Pero te quiero que sepas que puedo entenderlo. A veces hacemos cosas de las que no estamos orgullosos, pero hay que encontrar el valor para ser honestos, por difíciles que sean las consecuencias». María sintió cómo las palabras le daban vueltas en la mente. Eran un bálsamo y al mismo tiempo un fuego que avivaba su temor. Sin embargo, encontró su voz. «Javier, yo tengo que decirte que…» El sonido de risas y murmullos interrumpió su momento. Un grupo de compañeros llegó ahí, ajenos a la tensión que embargaba el espacio. Pero esa interrupción la forzó a contenerse. Las decisiones no se tomaron de inmediato. Quedó atrapada entre su deseo de ser libre y la necesidad de proteger el cariño que finalmente había encontrado. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía vivir una vida basada en el engaño. Era un tiempo de cambios y de decisiones. Sin embargo, lo que no esperaba era que la visita de esa mañana le ofreciera una oportunidad inesperada. Un compañero decidió compartir un proyecto comunitario que buscaba ayudar a gente como María, personas vulnerables que se atrevieran a construir sus propias historias. La idea llenó a María de un ardor nuevo, podía ver en sus ojos que había más solidaridad de la que había imaginado. ¿Y si se unía a ellos, haciéndolo a su manera, contando su historia real, sin filtros, sin mentiras? Al final de esa jornada, se dio cuenta de que quizás la verdad no era tan aterradora como pensaba. Pero aún le quedaba una decisión que tomar, y una mínima chispa de esperanza se encendía en su corazón. Sin embargo, cuando se disponía a tomar la palabra y compartir su verdad, la puerta se abrió y un mensaje inesperado llegó. Un artista famoso, amigo de Javier, había decidido filmar un documental sobre superación y autenticidad en personas reales. «¿Te gustaría ser parte de esto?», le preguntaron, y en ese instante, el mundo de María dio un giro radical. Se avecinaba un nuevo desafío, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría tener el valor de mostrarse al mundo como realmente era? La duda la consumía nuevamente. Ese momento de revelación se acercaba, y cada segundo comenzaba a pesar en su pecho. ¿Se atrevería a aceptar la invitación y embarcarse en una nueva travesía que podría liberarla de sus cadenas? María se quedó helada al escuchar la propuesta. La mirada de sus compañeros, llena de curiosidad y esperanza, se convirtió en un torrente de presión sobre su corazón. ¿Cómo podía decir que sí a un proyecto que requería autenticidad cuando su propia vida era un laberinto de mentiras? Pero la idea de un documental que resaltara superación la atrapó con su luz deslumbrante. Tal vez esa fuera la oportunidad perfecta para abrazar su verdad. Consciente de sus pulsaciones aceleradas, tomó aire profundo. ¿Alguien más va a participar?, preguntó, intentando armar un pequeño escudo alrededor de sus emociones. Javier, detrás de ella, se movía inquieto. «Creo que hay varios interesados. La idea es mostrar historias reales, cada uno con su propia lucha», respondió con una calidez que la hizo temblar. María sintió como si el tiempo se paralizara. Al mirar hacia el grupo de compañeros, captó expresiones diversas, algunos esperaban ansiosos, otros tenían miradas de preocupación. Pero una cosa era segura,
La idea de mostrar su verdadera historia comenzaba a tomar forma en su mente. Y si el documental se convertía en un espacio para expresar su verdad, y si así lograba liberar a los demás de sus propios secretos, el brillo en sus ojos resonó en el aire. Podía imaginarse sentada, frente a la cámara, hablando de sus miedos y las decisiones equivocadas que la llevaron hasta allí. Pero una sombra se cernía sobre sus pensamientos, el temor a ser juzgada. Tanto esfuerzo por construir una imagen de fortaleza podría desmoronarse en un instante. Cuando las personas comenzaron a comentar sobre sus propias luchas, unos murmullos de sufrimiento se apoderaron de la atmósfera. Allí había realidades crudas, y algunas historias retumbaron en su interior, profundamente. La vida real no era sencilla para muchos de ellos. Ella también había estado escondida detrás de una fachada que creía protegerla. Este documental podría ser un lugar seguro, pensó María. Pero, ¿realmente se atrevería a dejar caer las máscaras que había llevado por tanto tiempo? La presión de ser auténtica se tornó cada vez más exigente. Miró a Javier. ¿Tú también vas a hablar de tu historia?, preguntó con la voz entrecortada. Él asintió, su rostro iluminado por una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Voy a decir lo que siento, de fracasos y aciertos. Es nuestra historia, María. Todos tienen derecho a compartirla. Su respuesta le causó un mar de emociones. Si él podía ser valiente, ¿por qué no podía ella? A lo largo de la conversación, las ideas comenzaron a fluir, y un deseo creciente de ser honesta la movía hacia adelante, como una corriente que la empujaba a confiar en el proceso. Pero antes de tomar la decisión final, un escalofrío recorrió su espalda. Todos los ojos estaban sobre ella, y en un instante, su mente divagó hacia los posibles peligros de ser la protagonista de una historia tan expuesta. ¿Pero y si no me quieren después de esto? La pregunta quedó flotando en el aire. Las risas y cómplices murmullos se apagaron en un instante, dejando solo la incertidumbre. Se sintió desnuda emocionalmente, como si su alma estuviera revelando secretos escondidos. María, si algo hemos aprendido aquí es que no estamos solos. La vulnerabilidad es una fortaleza, dijo uno de sus compañeros, su voz resonando con la misma esencia que la impulsaba. La verdad siempre une más que la mentira. Ella sintió cómo las palabras calaban hondo, dándole una brasa de valentía. Tal vez había algo en la voz colectiva del grupo que podía sostenerla. Pero la elección seguía atormentándola. Mientras las horas pasaban, la inquietud creció gradualmente, pero también un fuego de transformación. Decidió que haría una pausa antes de aceptar, necesitaba pensar, evaluar su vida privada, y lo que significaba realmente abrirse al mundo. Al final, cerró los ojos una vez más, dejando que la brisa acariciara su rostro, reafirmando sus deseos. En su corazón, se encendía la chispa de un cambio, pero también la sombra de inseguridad la seguía acechando. La libertad valía el costo de ser completamente vista, y justo cuando se sentía lista para encontrar su respuesta, el sonido de un teléfono interrumpió el momento, y cuando miró, encontró que el mensaje era de su madre, quien en su breve línea decía, «Ven a casa. Hay algo que quiero contarte». Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba esto? ¿Sería un mensaje que cambiaría todo de nuevo? María se quedó mirando el teléfono, el brillo de la pantalla casi la hipnotizaba. La repentina llamada a la acción de su madre resonó dentro de ella, como un eco distante que parecía invitarla a regresar a un espacio familiar, pero en el que siempre se había sentido atrapada entre expectativas. Con un suspiro profundo, eludió la mirada inquisitiva de sus compañeros. «Voy a ir a casa, necesito tiempo para pensar», dijo, intentando no sonar tan vulnerable como se sentía. Las miradas comprensivas del grupo la acompañaron mientras ella se alejaba. Cada paso hacia la salida era un empujón hacia lo desconocido. Al entrar al auto, el motor rugió, y el sonido pareció llevarse un trozo de su inquietud. La carretera se extendía ante ella como un camino de promesas y temores. Pensó en que su hogar siempre había sido su refugio, pero también le había proporcionado las pesadas cadenas de expectativas que la habían seguido desde pequeña. Mientras conducía, su mente divagaba en recuerdos que no siempre eran agradables.
La imagen de su madre, con el ceño fruncido y el tono de reproche a menudo resonante, aparecía y desaparecía. Algo dentro de ella anhelaba reconciliar esos recuerdos con la persona que había llegado a ser, una María que ahora deseaba ser libre de sus propias cadenas. Al llegar, vio a su madre sentada en el porche. La luz del sol bañaba su figura en un resplandor dorado, contrastando con la sombra de una conversación difícil que se acercaba. Al salir del auto, María sintió como su estómago se retorcía. La imagen de todas las veces que había ocultado su verdad estaba presente, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. «Hola, mamá», dijo, tratando de sonreír aunque su voz temblaba un poco. «Hola, hija», respondió su madre, su tono suave pero firme. María se sentó a su lado, sintiendo el calor del momento, pero también el peso de la incertidumbre que caía sobre ella como una niebla. «¿Qué querías decirme?». La madre la miró fijamente, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Sus ojos mostraban una mezcla de amor y preocupación. «Recibí una llamada de tu padre». Ese nombre la golpeó como una ola. Nunca había sido fácil hablar del recuerdo de su padre, que había marcado su vida con la huella de una ausencia inquebrantable. «¿Qué pasó?», preguntó, conteniendo el aliento. «Él quiere verte. Ha estado reflexionando sobre sus errores y busca una segunda oportunidad», afirmó su madre. Sus palabras emergían con una pesadez que aumentaba la tensión del momento. María sintió una punzada en el pecho. Un torbellino de emociones se fue apoderando de ella, confusión, rabia, tristeza. La idea de querer ser vista, pero al mismo tiempo, el deseo de aferrarse a su dolor, la llenaba de inseguridad. «¿Qué quieres que haga?», preguntó apenas en un susurro. «Quiero que tomes tu propia decisión. No tengo el poder para decidir por ti, pero creo que, a veces, cerrar las puertas puede dejarte atrapada en el pasado», dijo su madre, su mirada penetrante y sutilmente conmovida. María sintió que su corazón se aceleraba. Podía perderse en la historia de su vida, seguir dejando de lado su verdad, o arriesgarse a encontrar su espacio en un amor que había sido tan doloroso como significativo. ¿Estaba lista para abrir una puerta hacia el perdón, hacia la vulnerabilidad? La incertidumbre pesaba en su pecho, y en ese momento, la propuesta del documental vino a su mente de nuevo, desatando una ráfaga de preguntas aún más complejas. ¿Podría contar su verdad sin perderse a sí misma? ¿Sería capaz de compartir su historia y aquecer a su padre en ella, antes de poder responder a sus propios dilemas? El brillo del teléfono de nuevo iluminó la escena. Era un mensaje de Javier. «María, ¿has tomado tu decisión? Todos estamos apoyándote». En su corazón, esa pregunta resonó como un eco de posibilidad. Se dio cuenta de que quizás no solo estaba en el umbral de cambiar su vida, sino de contar una historia que podría llenar su hogar de nuevos colores. Pero la lucha interna continuaba. Y no podía evitar sentir que cada paso la empujaba más cerca de un abismo desconocido. Mientras miraba hacia la casa, preguntándose si su decisión podría cambiarlo todo, pensó, ¿estaba realmente preparada para la verdad que necesitaba? La decisión no era solo suya, era un camino que incluía a todos los que había amado y perdido. En ese preciso instante, un sonido potente de una puerta cerrándose resonó en el interior de la casa. ¿Qué o quién se estaba preparando para entrar en su vida en ese momento crucial? Su corazón latía fuerte, como si supiera que la siguiente revelación iba a cambiarlo todo. María contuvo el aliento ante el sonido de la puerta cerrándose. Esa resonancia parecía una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Las mariposas en su estómago revoloteaban, mientras su madre la observaba en silencio, como si también esperara la llegada de algo inevitable. De pronto, la puerta del vestíbulo se abrió lentamente, revelando la figura del abuelo, un hombre con canas en su cabello y una mirada profunda, que había sido un pilar en su vida. «Hola, María», dijo con una voz suave, pero llena de vida al mismo tiempo. La presencia de él tenía una capacidad inesperada de calmar la tormenta interna que la había estado sacudiendo. «Hola, abuelo», respondió ella, aunque su voz apenas era un murmullo. En ese instante, se dio cuenta de que su inquietud no se disipaba. Había un ruido en su corazón que resonaba como un tambor indicando que algo más iba a suceder. «Tu madre me habló de su conversación», afirmó él, tomando un asiento a su lado en el porche. «Sé que no es fácil,
pero puedo decirte que a veces en la vida, las oportunidades no se presentan como las deseamos. A veces vienen disfrazadas de momentos difíciles. María miró a su abuelo, sus ojos brillaban de sabiduría. Recordó cómo siempre había estado allí, no solo como figura masculina en su vida, sino como un faro de esperanza en las tormentas. ¿Y si lo que busco no me lleva a donde quiero?, preguntó María, su voz sonaba más firme ahora aunque la incertidumbre seguía presente. Tal vez no se trata de saberlo todo antes de dar el paso. A veces es en el camino donde descubrimos quiénes somos realmente, contestó su abuelo con una calma que la envolvía como un abrigo. Mientras ella asimilaba sus palabras, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Javier nuevamente. María, estamos todos juntos en esto. Solo queremos que seas feliz, recuerda eso. La agonía de tomar una decisión pesaba sobre su mente como una losa. La pregunta de cómo podía reconciliar su vida, su padre y su propia visión de futuro danzó en su interior. Mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse, se sintió dividida entre el deseo de cerrar los ojos y desaparecer y la necesidad de enfrentarlo todo, por más doloroso que fuera. ¿Y si nunca me perdona?, le preguntó a su abuelo, el nudo en su garganta casi la ahoga. ¿Y si él realmente no ha cambiado? Solo tú puedes decidir, María. Pero recuerda que en ese proceso, el perdón no solo libera al otro. Te libera a ti, esbozó su abuelo, y en su voz había una verdad que resonaba profundamente, como un eco de esperanza en su alma. Las palabras flotaron en el aire, formaron una especie de burbuja a su alrededor. Pero, de repente, el crujir de la puerta de atrás se escuchó de nuevo. Esta vez, no era el abuelo quien abría la puerta, sino otra figura familiar. La figura de Tony, su hermano menor, cuya risa y energía juvenil solían iluminar cualquier rincón oscuro de la casa. Tú, la gran hermana, pareces más preocupada que nunca, bromeó él al entrar, pero al ver la gravedad en el rostro de María, su tono cambió. ¿Qué sucede? María sintió el golpe de la realidad al mirarlo. En ese momento entendió que su decisión tenía un impacto no solo en ella, sino también en todos los que la rodeaban. El perdón no solo sería un regalo para su padre, sino también para todos los que la amaban. Verás, empezó a decir, pero las palabras estaban atrapadas. Con el corazón a mil, ella sabía que debía hacer una elección definitiva. ¿Estaba lista para abrir esa puerta? Y si al cruzarla, su padre estaba allí, esperando su respuesta, la chispa de determinación se encendió dentro de ella, sintiendo que era el momento de actuar. Pero antes de poder articular su decisión, el sonido de otra puerta resonó en el fondo de su mente, un último eco que parecía estar sobre el horizonte. Era su padre acercándose. María contempló el futuro que se desbordaba ante ella. Un camino lleno de posibilidades, pero también de antiguas sombras. Tenía que decidir, perdonar o cerrar la puerta. ¿Para siempre? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. María miró a Tony, sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo frágil que era su determinación. No sé si puedo, Tony. Él es mi padre, pero el dolor que me causó, no sé si puedo dejarlo atrás. Tony la miró con compasión, su risa infantil había desaparecido, reemplazada por la seriedad de alguien que entendía que la vida no siempre era un juego. Entiendo, hermana. Pero, a veces, las cosas difíciles son las que nos hacen más fuertes. Y si no lo intentas, ¿cómo sabrás si puedes perdonarlo? Las palabras de su hermano resonaron en su corazón. ¿Perdonar? La idea se sentía abrumadora, como si un peso enorme se acumulara en su pecho. María recordó a su padre en momentos pasados, cuando él la miraba con orgullo, cuando la abrazaba después de un día complicado, cuando todo parecía estar en su lugar. Justo antes del torbellino. Ese hombre que dejaste atrás cuando se fue, ¿es realmente el hombre que él sigue siendo?, cuestionó su abuelo con dulzura. Las personas cambian, María. Tienen la capacidad de crecer, de entender sus errores, pero para eso, deben ser confrontados con su verdad. Las palabras de su abuelo eran como agua en la tierra seca, revitalizando esperanzas que él mismo había cultivado en ella. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando. No quiero salir herida de nuevo.
El dolor puede ser agobiante y me aterra sentirlo otra vez, murmuró. En ese momento, el sonido de unos pasos pesados resonó en el pasillo. María volvió a mirar hacia la puerta, su corazón se aceleró. ¿Y si es él?, preguntó, su voz temblando. El eco de su padre había reverberado por mucho tiempo en su mente, pero ahora era más que un recuerdo, era una posible realidad. ¿Qué vas a hacer?, cuestionó Tony, con los ojos fijos en ella, esperando una respuesta que de alguna manera cambiaría su futuro. La idea de enfrentar a su padre la aterraba y al mismo tiempo, la llamaba a un viaje de transformación. Tal vez él sea un viaje hacia mi propia sanación, pensó, sintiendo como cada parte de su ser anhelaba una resolución, aunque no sabía cómo se vería. Su abuelo la miraba con una mezcla de orgullo y comprensión, como si supiera que el camino que eligiera la definiría para siempre. El sonido de la puerta principal se hizo más fuerte, resonando como el latido de su corazón. Una voz profunda se escuchó al otro lado. María, estoy aquí. Necesitamos hablar. La tensión aumentó, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Era su padre. Ella se sintió atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser, un cruce de caminos que podría llevarla a una redención o a más dolor. Tal vez, el perdón no es solo para él, sino también para mí, reflexionó, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su interior. Con cada latido, su determinación creció. Podría dar ese paso y abrir la puerta no solo a su padre, sino a la posibilidad de un nuevo comienzo. María respiró profundo, la sensación de determinación se abrazó a su corazón. Yo, necesito decidir. Miró a su familia, el amor que la rodeaba le daba fuerza. La puerta ya no era solo un umbral, era una oportunidad, una posibilidad vibrante de sanación. ¿Se atrevería a abrirla, o dejaría que el miedo consumiera la chispa de esperanza que comenzaba a brotar en su pecho? La decisión estaba al alcance de su mano, pero el eco del pasado seguía resonando, amenazando con sofocar su avance. Esto no terminaría aquí, el verdadero desafío apenas comenzaba. María sintió que el aire se volvía espeso mientras se acercaba a la puerta. Cada paso era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerla. La voz de su padre, a través de la madera, resonaba en su mente, y la lucha entre el amor que había sentido por él y el dolor que aún llevaba en su corazón aumentaba su ansiedad. Tony, al ver su indecisión, tomó su mano. No estás sola, María. Siempre estaré aquí, lo que decidas. Sus palabras eran un ancla en la tormenta emocional que la envolvía. Mirando a su hermano, supo que él no juzgaría si decidía abrir la puerta o cerrarla definitivamente. Esa era su elección. María, la voz de su padre sonaba más cercana ahora, llena de una tensión que podía palpitar en el aire. Realmente tengo que hablar contigo. La piel de María se erizó. Su mente le decía que esa era la oportunidad de confrontar todo, su corazón, por otro lado, la mantenía encadenada a sus miedos. Finalmente, tomó una respiración profunda, dejando que la valentía le atravesara. Con temblor en las manos, ella giró el pomo y abrió la puerta. La figura de su padre se recortó en el umbral, su rostro a la vez familiar y extraño. La barba desarreglada y las líneas de expresión más marcadas de lo que ella recordaba la llevaron a un pasado que parecía haber cambiado, pero no del todo. Hola, María, dijo él, su voz era un susurro directo a su corazón. Había carencia de confianzas y un océano de emociones entre ellos, y María sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, lo que más la impactó fue la vulnerabilidad en su mirada. ¿Qué necesitas decirme?, respondió a medias, conteniendo las lágrimas. Su voz intentaba resonar con la firmeza que no sentía. Él dudó, dejando escapar un suspiro tembloroso. He venido a pedirte perdón, por todo lo que hice, por todas las veces que estuve ausente. No esperaba que me perdonaras, pero no podía irme sin decirte cuánto me arrepiento. María sintió que algo dentro de ella se rompía y se curaba al mismo tiempo. A los ojos de su padre, en ese instante, vio al hombre que había perdido, al hombre que aún guardaba un universo de posibles redenciones. ¿Por qué ahora?, indagó, las emociones grosas inundando su voz. ¿Por qué de repente estás aquí? Su padre bajó la mirada,
el dolor reflejado en su rostro parecía un alivio y una carga a la vez. Porque me di cuenta de que una vida sin ti no tiene sentido. He estado lejos de mí mismo, y de ustedes. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de significados ocultos y promesas. María sentía que sus muros se desmoronaban. ¿Acaso podía creer en su sinceridad, en la posibilidad de reconstruir ese lazo roto? Tony observaba en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos, mientras su abuelo estaba detrás de él, los brazos cruzados, como un guardián del pasado y el futuro. La familia parecía unidas y fragmentadas al mismo tiempo. Quiero saber más, deseo entender, dijo María, sintiendo que la angustia que había llevado durante años comenzaba a transformarse en un hilo de esperanza. La conversación se presentaba como un reto, una oportunidad de abrir viejas heridas, pero también una entrada hacia la sanación. Sin embargo, en ese instante, una sombra de inquietud cruzó su mente. ¿Era su padre verdaderamente sincero, o se encontraba en un laberinto de sus propias mentiras? Mientras el conflicto emocional se intensificaba, la conexión que estaba comenzando a establecer con él amenazaba con tambalearse entre la verdad y la duda, el silencio se espesó. ¿Realmente puede haber esperanza aquí?, se preguntó María, mirando profundamente a su padre. La respuesta a esa pregunta era un camino que apenas empezaba a desvelarse. Y aunque un pequeño fogonazo de esperanza brillaba en su corazón, el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Pero antes de que pudiera articular otra palabra, la puerta trasera de la casa se abrió abruptamente y un grito resonó en el aire. María. Necesitas venir rápido. Una urgente voz familiar interrumpió el delicado momento, llenándolo de una tensión totalmente nueva. María sintió que el mundo se desvanecía de nuevo. ¿Qué estaba sucediendo ahora? La intriga y el temor la atravesaron con fuerza. El pasado y el presente se entrelazaban, llevando consigo la promesa de una verdad revelada con potencial para cambiar su vida de formas inimaginables. El desafío había evolucionado, y la siguiente decisión podría redefinir todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Podría resistir la creciente tormenta externa mientras lidiaba con la tempestad emocional por dentro? El grito resonó en el aire como un eco que atrapaba a todos en la confusión. María retrocedió, sorprendida, y su mirada se desvió hacia Tony, quien permanecía de pie, las cejas fruncidas y la expresión tensa. El desasosiego llenó la habitación, ahogando el momento que acababa de comenzar a florecer entre ella y su padre. ¿Qué pasa?, preguntó María, su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la voz que provenía del pasillo. No podía dejar que la incertidumbre la consumiera, aunque su mente estaba a 1000 por hora, cuestionando cada aspecto de su nueva conversación con su padre. «Es Laura», gritó de nuevo la voz, esta vez más clara. «Tu amiga está en problemas». María intercambió miradas rápidas con su padre y Tony. El nombre de Laura desencadenó una mezcla de preocupación y confusión. Laura había sido su amiga de la infancia, siempre despreocupada y lista para la aventura. Pero en los últimos meses, había distancia entre ellas, como sombras que separan a quienes alguna vez fueron inseparables. Ahora, en este momento crítico, todo lo que podía pensar era en su amiga y el desasosiego que podría estar enfrentando. Sin dudar, presionó la palma contra la pared para impulsarse hacia el salón, la urgencia guiando sus pasos. ¿Qué le pasó a Laura?, preguntó en voz alta, su corazón estaba acelerado, deseando saber que estaba a tiempo de ayudar. Cuando llegó a la sala, encontró a Laura sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. Su rostro estaba pálido, deshidratado de tanto llorar. La rabia y la desesperación bailaban en sus ojos. María. No pude encontrar a nadie, necesito que me creas. Ellos están viniendo, dijo, su voz apenas audible, entrecortada por el miedo, las palabras impactaron como un balde de agua fría. María se arrodilló junto a ella, tratando de ofrecer consuelo, aunque el abrumador caos de la discusión con su padre aún retumbaba en su mente. ¿A quién te refieres? ¿Quién viene?, cuestionó, sintiendo que una nueva tormenta se acercaba. Laura parecía perdida en su propio mundo, zambulléndose en recuerdos que habían tomado vida en su cabeza. Esos tipos, estuvieron preguntando por ti, María. No sé qué quieren, no entiendo nada, balbuceó,
lágrimas cayendo por sus mejillas. Tienen algo contra nosotros, lo sé. La atmósfera se volvió densa y la confusión se transformó en pavor. Algo oscuro y amenazante se cernía sobre ellas, más allá de las rencillas familiares que María acababa de empezar a enfrentar. En un instante, todos esos sentimientos de redención se sintieron tan lejanos y pequeños. Laura, escúchame, dijo María, manteniendo su voz firme a pesar de la sacudida interna. Dime exactamente qué pasó. Tienes que ser clara. No podemos lidiar con esto si no sabemos qué es. Mientras Laura intentaba pronunciar sus pensamientos, las puertas del tiempo comenzaron a cerrarse. La urgencia de la conversación con su padre se desvanecía ante la inminente amenaza que se alzaba como una sombra. María sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Acaso su familia, sus problemas con su padre, todo lo que había tratado de sanar, se vería arrastrado por un nuevo caos? En ese momento, la línea difusa entre amor y dolor se tornaba un mar tempestuoso, el deseo de reconectar con su padre se inundaba con la posibilidad de perder a su amiga, y en medio del caos, resonó una pregunta que la dejó paralizada: ¿seré capaz de enfrentar esto también? ¿Qué otra deuda de mi pasado está por descubrirse en este torbellino? Cuando el pasillo se llenó de pasos apresurados, un sentimiento de inminente peligro flotó en el aire, la historia de su vida había tomado un giro inesperado, y la lucha apenas comenzaba. ¿Podrían ellas, unidas otra vez, encontrar la fortaleza suficiente para enfrentar lo que les venía? El reloj del destino se movía velozmente, empujándolas hacia un futuro incierto. María tomó una respiración profunda, tratando de despejar la neblina de temor que la envolvía. Las palabras de Laura resonaban en su mente, como un mantra insistente que no podía ignorar. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Por qué vienen por mí? Preguntas sin respuestas que giraban, amenazando con desbordar su capacidad de resistir. Un ruido sordo hizo eco en el pasillo, y los pasos apresurados se acercaban cada vez más. Era imposible no sentir que el peligro se acercaba, como un monstruo oscuro olvidado en la distancia. La angustia en el rostro de Laura se adensaba, reflejando el propio horror que anidaba en el pecho de María. Tienes que irte de aquí, Laura. Esto no puede terminar así, dijo María, esforzándose por contener su voz, pero la desesperación la traicionaba. Eran amigos primero y enemigos después, pero la fuerte conexión que habían forjado en su infancia todavía era palpable. Ahora, de repente, sentía que todo dependía de ellas dos. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas otra vez, pero en lugar de dejar que la tristeza la sumiera, reunió su fuerza. No sé por qué, pero tienen alguna conexión contigo, María. No puedo dejarte sola en esto. De repente, Tony apareció en la entrada de la sala, su figura robusta contrastaba con el miedo que llenaba el cuarto. Chicas, tenemos que movernos. Hay dos tipos en la calle, los vi paseándose. Son peligrosos. Su voz era grave, urgentemente seria. ¿No puedes hacer algo?, preguntó María, su corazón se aceleraba. Con el regreso de su padre a la sala, la situación se tornaba aún más compleja. No solo debían enfrentar su amistad erosionada, sino también lo desconocido que amenazaba con arrastrarlas a un abismo del que no podrían escapar. Nos vamos a esconder, y tú, dijo señalando a Laura, necesitas encontrar un lugar seguro. La toma de decisiones brillaba en su mirada, aunque el pánico comenzaba a reflejarse en ella también. ¿Qué te hace pensar que puedo dejarte? Laura respondió entre llantos, pero la determinación en su voz estaba renaciendo. Yo no voy a huir. El clamor de cerrojos e interacciones aumentaba tras de ellos, llenando la atmósfera tensa de una inevitabilidad cruda. María sintió como su estómago se retorcía. Tony, ¿puedes hacer algo para retrasarlos? La desesperación la llevó a preguntarle, esperanza y miedo entrelazados en su corazón. Puedo intentar mantenerlos ocupados, pero va a ser difícil, respondió él, asumiendo una postura decisiva. Ustedes deben salir por detrás, rápido. No tengo idea de qué quieren, pero no puedo arriesgar sus vidas. El tiempo se desvanecía mientras la mente de María giraba. La conexión con su padre y las cosas que no había resuelto parecían como un espectro polvoriento ahora, como una vida que no importaba tanto frente a la inminente amenaza.
Aún así, su corazón se reafirmó en su decisión. No podía dejar que la sombra del pasado la absorbiera. Laura miró a Tony, comprendiendo el sacrificio. Por favor, cuida de ella, dijo, y con un fervor nuevo, se giró. Vamos, María, no hay tiempo que perder. Mientras ambas corrían hacia la puerta trasera, el sonido de la entrada principal se rompió, y la angustia se convirtió en un grito en su pecho. María. Regresa, resonó la voz de su padre, inconfundible en su autoridad, suplicando por no dejarla escapar. El instante se extendió, con el corazón de María latiendo como un tambor. ¿Debería volver a enfrentar a su padre, arriesgan la única conexión que le quedaba, o debería seguir a Laura hacia lo desconocido? Las sombras acechaban, y el futuro se desvanecía entre las direcciones que podría tomar. La decisión no sería fácil. Ahora, gritó Laura. La puerta trasera crujió y se abrió, y un nuevo horizonte de incertidumbre se extendió frente a ellas. ¿Sería el camino hacia la redención o hacia una amenaza aún mayor? Y así, mientras cruzaban el umbral, una verdad era clara: todo lo que habían construido y perdido estaba a punto de ser probado de una forma que jamás habían imaginado. ¿Podrían superar la tempestad que acechaba en el futuro? María y Laura corrieron por el pasillo trasero, el aire cargado de miedo y adrenalina. La huida apenas comenzaba, y cada paso que daban parecía llevarlas más lejos de la vida que habían conocido. Mientras sus piernas se movían rápidamente, el eco de la voz de su padre resonaba en la mente de María. Regresa. La mezcla de angustia y dolor iba creando un torbellino dentro de su pecho. Sin embargo, había una verdad inherente en el vuelo. Ambos corazones latían por la libertad, por salvarse a sí mismas. No te preocupes, estoy aquí, decía Laura, apretando la mano de María con fuerza, como si fueran dos guerreras listas para enfrentar al enemigo. Ya no eran solo amigas, eran aliadas, listas para enfrentar cualquiera que amenazara lo que habían construido juntas, la autenticidad y la amistad. Al cruzar la salida trasera, María notó el cielo oscurecerse, las nubes se agrupaban como un presagio de tormenta. Pero ella se sintió viva, más que nunca. Era el momento de enfrentarse no solo al peligro externo, sino a todo lo que había quedado atrás, que aunque distante, aún la seguía. Al llegar a la calle, el caos se desataba en el aire. Las luces neón de la ciudad reflejaban la inminente amenaza que acechaba en las sombras. No había tiempo para mirar atrás ni para averiguar qué seguiría. Laura la miró, inquieta, respirando con esfuerzo. Si nos separamos, tienes que ir a la casa de mi tía. Es segura, le dijo. Yo no puedo dejarte, respondió María, asustada por la posibilidad de perder a su amiga otra vez. Debemos ser rápidas. Rescatemos lo que podamos. La determinación de Laura iluminó el momento. Era el símbolo de un nuevo comienzo. Ambas sabían que, en este momento, la única manera de avanzar era unirse. Mientras corrían, un grupo de hombres apareció en el cruce, sus miradas cargadas de intenciones oscuras. Ahí están, gritó uno. María sintió que su corazón se paraba. La adrenalina se disparó. Vamos, dijo, y tiró de Laura hacia un callejón cercano. El callejón era angosto, con cajas de cartón apiladas en un lado. Huyendo del peligro, se encontraron juntas, intentando recuperar el aliento. La respiración de María era acelerada, pero había un nuevo enfoque en su mirada. Estaban luchando por más que solo sus vidas, estaban luchando por la verdad. En un instante de calma, sintió que las palabras que había guardado durante tanto tiempo estaban a punto de salir. Laura comenzó: todo lo que viví, toda la mentira me hizo sentir viva, pero, al mismo tiempo, completamente muerta por dentro. Eres más fuerte de lo que crees, María. Has enfrentado esto por ti y por tu hijo. No te olvides de eso, le recordó Laura, haciendo que la convicción la envolviera. El sonido de los hombres cada vez más cerca las empujó. Tenemos que movernos ya. La necesidad de salir del callejón se volvió urgente, cada segundo perdido podría ser fatal. Salieron corriendo de aquel rincón, y la vida citadina las envolvió de inmediato. Se sentían como si estuvieran en una película, con su propia banda sonora de respiraciones y susurros de esperanza. A la derecha, gritó Laura.
Se adentraron en un parque lleno de gente, buscando refugio entre la multitud. Los hombres no estaban lejos, el peligro seguía acechando. En el centro del parque, una manifestación se organizaba. La gente levantaba pancartas y gritaba por la justicia. María se sintió impulsada hacia esos gritos. La energía del momento resonaba con su propia búsqueda de verdad. Es el momento de ser auténtica, pensó, mientras un fuego de valentía crecía en su interior. Laura. ¿Ves a ese escenario pequeño?, indicó María, señalándolo con determinación. Vamos a unirme a ellos. Sin preguntar más, ambas se mezclaron con la multitud. Mientras corrían, la adrenalina alimentaba su deseo de ser escuchadas. En cada grito, en cada mensaje, cabía la posibilidad de una nueva vida. El grupo de hombres se desvaneció en la distancia, y con el clamor de voces, las dos indefensas jóvenes encontraron fuerza. Trabajemos juntas. Este es nuestra lucha, dijo María, mientras subían al pequeño estrado. El corazón le dio un vuelco al ver las miradas expectantes del público. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó alguien en la multitud. En medio del clamor, María sintió que una conexión surgía. La energía solidaria llenaba el aire, era el amor de una comunidad buscando esperanza, un fogonazo de inspiración iluminó su mente. En ese momento, supo que podía usar su voz para hacer eco de lo que había vivido. Soy María y estoy aquí porque las sombras del pasado aún persiguen mi vida, pero hoy decido no ser una víctima más. Las palabras emergieron como un torrente, al mismo tiempo liberador y transformador. Su sinceridad llenaba el aire, resonando en los corazones de las personas que la rodeaban. Cuando terminó de hablar, el silence se interrumpió con aplausos. Cada aplauso era como un abrazo de cariño, cada rostro animado era un reflejo de quienes también luchaban con sus propias verdades. Laura se unió a ella, y juntas comenzaron a contar su historia. Las verdades escondidas alrededor de su amistad resurgieron como un río, una corriente poderosa que desbordaba la impotencia en el pasado. En medio de aquel clamor, en aquel ambiente lleno de amor y conexión, María finalmente comprendió, la verdadera fuerza no residía en fingir ser otra, sino en abrazar su historia. La verdad las liberaba, incluso de las pesadas cadenas del miedo y el dolor. Las dos amigas, una vez sumidas en la desesperación, ahora eran ejemplos de valentía y resiliencia. A lo lejos, un rostro apareció entre la multitud. Era su padre, observando con tristeza, su expresión reflejaba sorpresa y asombro. Había llegado tarde, pero algo en su mirada mostraba que las viejas heridas podrían comenzar a sanar. Un hilo de esperanza se encendió en el pecho de María. La noche caía, pero no era oscura. Era un nuevo amanecer que comenzaba a despuntar. La comunidad se unió, los hombres en su búsqueda desaparecieron en la vibrante luz de la verdad. María había decidido que no solo iba a abrir una puerta, iba a abrazar todo lo que significaba su vida. A partir de hoy, ya no tengo miedo, aseguró a la multitud. Hoy, somos un solo corazón. Saldremos a la luz juntos. Por nuestras verdad, por nuestros sueños, el clamor se alzó alto, y María sintió que el mundo se transformaba. Ya no había sombras que temer, solo el abrazo de la humanidad en su totalidad. Había tomado su decisión y estaba lista para vivir. Si quieres seguir viendo más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido emocionante. Deja un like ahora porque hace la diferencia. Comenta qué te pareció este final y cómo te sentiste leyendo sobre la lucha de María. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan inspirarse con esta transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad.